Hola hermosura, espero que estés genial. Por petición popular, porque muchos me habéis pedido una puntilla para bordes de una sola vuelta, preciosa, sencilla y fácil, y creo que hoy aquí la tenemos. Espero que te guste y empezamos. Bien, pues vamos a empezar por esta esquina. Yo simplemente he hilvanado esto, que no va a ser una servilleta, pero bueno, da igual. Y luego cuando esté tejido quitaré el hilván y ya no hará falta nada más para aguantarlo. Entonces cogemos el ganchillo. En mi caso es un ganchillo de 0,9 milímetros. Pero esto también dependerá mucho de la tela, del hilo y tal. Y vamos a enganchar aquí, en la esquina. Luego veréis que lo podéis empezar por cualquier sitio. Si se os dificulta, pues cogéis otro ganchillo un poquito más pequeño, o sea, más fino, y así pues será más fácil de perforar. Aquí es que claro, hay más grueso y más grueso de tela, quiero decir, y según la tela que sea, pues nos va a costar un poco más. Hacemos así, una cadeneta, y ya podemos cambiar al ganchillo que estamos trabajando. Ahora voy a hacer un punto aquí en el centro donde se junta el dobladillo y simplemente sacamos el hilo, estiramos para que esto no apriete, hacemos como un punto deslizado, así, y ahora 4 cadenetas y un picot, cogiendo este puntito de aquí y uno del que ha subido de abajo, y aquí un punto bajo. Ahora otra vez volvemos a pinchar en el mismo sitio y hacemos el segundo punto de la esquina, que van a ser 3, pero el otro ya lo haremos de regreso. Y otra vez 4 cadenetas y aquí cogiendo las 2 hebritas, un punto bajo. Este hilo pues luego ya lo esconderemos con aguja y tal. Bien, y ahora ya sí vamos a hacer el primer punto recto, más o menos aquí. Este no tiene que ir igual tan separado como los demás, ahora os explico. Y hacemos la misma operación. Cuatro cadenetas y el picot. Así. Y ahora vamos a coger el ganchillo y lo vamos a pasar por el punto este recto y vamos a avanzar. Sacamos, tiramos para que esto no quede así encogido, pasamos otra vez por debajo del punto y hacemos un punto deslizado. ¿Veis? Así queda como una crucecita. Y ahora viene uno recto que vamos a pinchar en el mismo sitio. Aquí no avanzamos. Tiramos, punto deslizado y 1, 2, 3, 4 y punto bajo. ¿Veis? Y ahora otra vez con este volvemos a hacer lo mismo. Pasamos por detrás, avanzamos lo que tengamos que avanzar, tiramos
y volvemos a pasar por debajo. Deslizamos y aquí ya se nos ha formado la segunda cruz. Ahora que nos toca un punto sin avanzar, y el picot. Punto bajo. ¿Veis? Y otra vez lo mismo. Pasamos por detrás del punto recto, avanzamos, tiramos, volvemos a pasar por debajo, hacemos como un punto bajo y ahora el recto, el que no avanza, en el mismo lugar y lo mismo como un punto bajo. Procurar que no os tire porque a mí ahora ya me está tirando, creo, un poco. Y aquí es donde va el picot. Así es que hacemos 4 cadenetas. Cogemos estos dos hilitos, el del punto y el que ha iniciado las cadenetas, y hacemos un punto bajo. Y después del recto volvemos a pinchar, o sea, nos vamos hacia atrás, sacamos el ganchillo, avanzamos, tiramos. Esto a cámara lenta todavía cuesta más, pero es para que lo veáis claro. Pasamos por detrás y así. Y ahora volvemos a hacer el recto. El recto lleva el picot. ¿Veis? Si al principio no os parece que no calcularéis bien el ancho y tal, yo creo que aquí conviene dejar un poquito de espacio cuando avanzamos, porque si no las cruces como no quedan bien definidas, ¿eh? Entonces yo creo que con 0,7 más o menos está bien, 7 milímetros. Entonces o bien lo podemos picar primero con este ganchillo más fino, con una aguja. Depende también mucho de la tela, porque algunas se marcan más que otras. Entonces también podéis utilizar, no sé si tendré por aquí, ¿veis? Podéis utilizar estos, bueno, esto es solo lámina, pero son bolígrafos de estos que luego se van con la plancha, y no os dé miedo porque luego ya veréis que se va totalmente. Y os vais marcando un poco al principio hasta que, no sé, ya se coge práctica enseguida, ¿no? Pero igual los 2 primeros lados o así, pues cuesta un poco más, ¿no? Más que nada por la inseguridad de que no lo ves bien, que luego, a ver, en el conjunto del trabajo, pues ya se ve bien, ¿eh? Y ahora os explico cuando llegue al final cómo lo hago. Bueno, ahora estoy llegando a esta esquina. He deshecho un poco para que lo vierais porque tampoco no solo es la esquina final, sino cuando se llega a una esquina. Aquí el recto. Veis que ya lo tenía agujereado porque digo, uy, voy a enseñarles esto como es. Esto es que es como una viscosa, porque es un pañito, pero no es una servilleta.
Pues cuando llego aquí, me voy hasta la esquina y ahora hago el recto, que tengo que hacer 3. 1 con picot. Bueno, esto de los picots también es un poco a gusto, ¿eh? Lo podéis hacer de 3, no podéis hacer. Vuelvo a pinchar en el mismo y este será el central. Y vuelvo a pinchar en el mismo para hacer el tercero. Estos 3 irán sin cruzar. Y ahora tendría que hacer el primero, que tampoco lo hago tan separado, un poquito. El primer recto con el picot. Y este ya sí que lo cruzo. Voy por detrás, avanzo, tiro, cruzo y ya estaría. Y ahora haría el recto. Bien, pues ya estoy en el final. Ahora hago el cruce, avanzo. ¿Veis? Y ahora ya el recto lo voy a hacer en la esquina. Y engancho aquí en el inicio con un deslizado. Y ya tengo la esquina tal como he hecho las demás. Ya puedo cortar el hilo y esconderlo de la mejor forma. Y veis, en cada esquina pues tengo lo mismo. Ahora le quitaré el hilván bien planchadito, porque veis, esto parece que han cogido, pero tiene hilo suficiente. Cuando esté planchado, pues ya está. Este es el hilván y un poquito de plancha, buenísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.